¿Usted cree que los extraterrestres existen? Siempre nos enseñaron que el universo es un lugar vasto, frío y, sobre todo, silencioso. Nos mostraron imágenes de galaxias lejanas, nos presentaron informes sobre la inmensa oscuridad entre las estrellas y nos convencieron de que esa quietud absoluta es el estado natural de las cosas. Nos dijeron que somos una anomalía, una casualidad solitaria, el único pensamiento consciente en un océano infinito de materia dormida. Pero esa puede ser la mentira más peligrosa jamás contada a la humanidad, porque el universo no está en silencio. Él grita, y nosotros simplemente no podemos oírlo, sofocados por una cortina de ruido y desinformación que alguien, con mucho esfuerzo, ha levantado alrededor de nuestro mundo. Es aquí donde nuestra búsqueda de la verdad realmente comienza. Y hoy, esa cortina será rasgada. Nuestro viaje no se apoya en testimonios vagos o fotos borrosas. Nuestra herramienta será el lenguaje más puro y poderoso que la humanidad conoce, el lenguaje del propio universo, las matemáticas, y nuestro intérprete será una inteligencia analítica, Axioma. Juntos, vamos a descifrar el código del silencio. La clave para descifrar este enigma fue forjada hace más de medio siglo, en el año 1961. En el observatorio de Green Bank, un astrónomo joven y audaz llamado Frank Drake reunió a una docena de las mentes más brillantes de su época. Entre ellos estaba un joven Carl Sagan, que se convertiría en el gran poeta de la era espacial. El objetivo de ellos era simple en su formulación, pero grandioso en su ambición: estimar cuántas civilizaciones inteligentes podrían existir en este preciso momento solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea. El resultado de aquel encuentro fue una obra de arte lógica, elegante y aterradora, que quedó conocida para siempre como la ecuación de Drake. A primera vista, parece una fórmula inofensiva, una simple multiplicación de 7 factores, pero en realidad es un veredicto matemático sobre nuestra soledad. Es un guión paso a paso que describe cómo el cosmos se llena de vida. A la ciencia oficial le encanta presentar esta ecuación como un simple ejercicio mental, un juego hipotético con variables desconocidas. Dicen que la mayoría de sus términos son meras conjeturas y que, por eso, el resultado no tiene valor real. Es una posición cómoda, que permite ignorar las conclusiones que nos resultan incómodas. Pero nosotros no vamos a seguir ese camino. Se introdujeron en Axioma todos los datos astrofísicos que la humanidad ha recopilado en los últimos 60 años. El sistema recibió la orden de hacer un análisis imparcial de cada componente de esta ecuación, y los resultados lo cambian absolutamente todo. Esta ecuación necesitaba ser descifrada. ¿Cómo el polvo de las estrellas se transforma en pensamiento? El primer factor es la tasa de formación de estrellas en nuestra galaxia. ¿Cuántos nuevos soles se encienden en la Vía Láctea cada año? En los años 60, esto era una estimación aproximada. Hoy, gracias a los poderosos ojos de los telescopios Hubble y James Webb, conocemos la respuesta con una precisión increíble. Vemos las guarderías estelares, nebulosas gigantes donde miles de nuevas luces nacen del gas y del polvo. Axioma analizó los datos de cientos de estas nebulosas y nos dio un valor claro. En promedio, de 1 a 3 nuevas estrellas por año. Para nuestros cálculos, vamos a usar el número más bajo, el más conservador. Una nueva estrella por año. Guarde este número. El segundo factor es la fracción de estrellas que poseen sistemas planetarios. Hace apenas 30 años, no conocíamos un solo planeta fuera de nuestro sistema solar. Era un gran vacío en el mapa del cielo que permitía a los escépticos decir que éramos una excepción única. Pero entonces llegó la era de los cazadores de exoplanetas. El telescopio espacial Kepler, por sí solo, descubrió miles de mundos. ¿Qué aprendimos? Que los planetas no son la excepción, son la regla. Prácticamente toda estrella tiene planetas. Axioma analizó el catálogo completo de más de 5.000 exoplanetas confirmados, y su análisis de correlación es concluyente. La probabilidad de que una estrella como nuestro Sol tenga al menos un planeta
es superior al 99%. En la práctica, ese número es 1. Cada nueva estrella nace con una familia de planetas a su alrededor. El tercer factor es el número de planetas en cada sistema que podrían albergar vida. La llamada zona ricitos de oro. Ni tan caliente que el agua se evapore, ni tan frío que se transforme en hielo eterno. El agua líquida es la cuna de la vida como la conocemos. Antes, pensábamos que esta zona era una franja estrecha y frágil, pero los modelos actuales muestran que es mucho más amplia. Y la vida puede existir no solo en planetas, sino también en las lunas de gigantes gaseosos, bajo cortezas de hielo, en océanos subterráneos como los de Europa o Encélado, aquí mismo, en nuestra vecindad. Axioma simuló 100.000 sistemas planetarios con base en datos reales. La conclusión: cada sistema tiene en promedio de 1 a 5 mundos en la zona habitable. Una vez más, vamos a tomar el valor más pesimista que el sistema ofrece, 0,2. Esto significa que solo 1 de cada 5 sistemas estelares tiene un mundo adecuado. Incluso con un número tan bajo, la cantidad de hogares potenciales en nuestra galaxia llega a los miles de millones de cunas esperando por una chispa. En este punto, alcanzamos la frontera, los factores que la propaganda oficial llama la muralla de lo desconocido, la probabilidad de que la vida realmente surja, la probabilidad de que esa vida se vuelva inteligente y la probabilidad de que esa inteligencia desarrolle tecnología. Los escépticos dicen que estos números pueden ser tan pequeños, tan cercanos a cero, que anulan todo lo demás. Esas afirmaciones fueron puestas a prueba por la lógica fría de Axioma. La narrativa oficial que justifica el silencio cósmico se apoya en 3 pilares frágiles. Primero, la idea de que la vida es un milagro. Segundo, que la inteligencia es un accidente. Y por último, que la tecnología es una trampa mortal. La solidez de esta estructura fue probada por Axioma para observar cómo se desmorona bajo el peso de los datos. La cuarta variable de la ecuación investiga la probabilidad de que la vida surja en un planeta adecuado. Axioma analizó la química fundamental del universo, procesando datos sobre la formación de aminoácidos en condiciones que imitan la Tierra primitiva, estudiando la increíble resiliencia de los extremófilos, que son las formas de vida que prosperan en fuentes volcánicas y en el hielo eterno, y confirmó la presencia constante de los bloques de construcción de la vida en meteoritos y nubes de polvo estelar. La conclusión del sistema es inevitable. La vida se revela menos como un milagro y más como una tendencia natural del universo. Es lo que la materia compleja hace cuando recibe tiempo, agua y energía, pues la química del carbono parece destinada a organizarse en patrones que se replican. Para nuestra ecuación, Axioma sugiere un valor deliberadamente bajo de 1/10, lo que significa que solo 1 de cada 10 mundos adecuados ve encenderse la chispa de la vida. La quinta variable es la fracción de esos mundos que desarrollan inteligencia. El sistema analizó una ley poderosa de la biología llamada evolución convergente, que es la tendencia de la naturaleza de llegar a la misma solución por caminos diferentes. Los ojos, por ejemplo, evolucionaron de forma independiente más de 40 veces en nuestro planeta. La inteligencia no es más que la solución definitiva al desafío de la supervivencia, una ventaja competitiva tan inmensa que su surgimiento en una biosfera compleja y antigua es casi una certeza matemática. La estimación pesimista de Axioma para este factor es de un 1%. La sexta variable es el porcentaje de especies inteligentes que desarrollan tecnología detectable. Aquí, la presión por la supervivencia opera a escala planetaria. Una civilización inteligente eventualmente enfrenta amenazas existenciales, ya sean naturales o autoinfligidas, y la tecnología es su única herramienta real para superarlas. Basado en modelos lógicos de desarrollo, Axioma evalúa esta probabilidad en 1/10. Llegamos a la última y más crucial variable, el tiempo que una civilización permanece visible. La idea común es que las civilizaciones se destruyen con su propia tecnología, pero Axioma propone una alternativa mucho más siniestra.
Una civilización que sobrevive a su peligrosa juventud se vuelve increíblemente estable, casi inmortal. Entonces, ¿por qué no las oímos? La simulación del sistema revela la estrategia ideal de supervivencia en una galaxia llena de vecinos desconocidos, y esa estrategia es el silencio. Transmitir señales al cosmos es el equivalente a gritar en un bosque oscuro sin saber qué depredadores están escuchando. El tiempo que medimos, entonces, no representa la vida entera de una civilización. Captura solo el corto e ingenuo período en que hace ruido, antes de aprender las reglas y esconderse. Axioma estima esta fase ruidosa en 10.000 años. El cálculo final nos aguarda. Con todas las variables en mano, todas basadas en estimaciones conservadoras, vamos a hacer el cálculo. Multiplicamos la tasa de formación de estrellas, que es 1, por la fracción con planetas, también 1. Luego, por el número de planetas en la zona habitable, que es 0,2. A continuación, por la fracción donde la vida surge, 1/10. Después, por la fracción donde la vida se vuelve inteligente, 1/100. Multiplicamos por la fracción que desarrolla tecnología, 1/10. Y finalmente, por el tiempo en que son visibles, 10.000 años. El resultado final es 20. No es un error de cálculo, no es 0 ni 1, son 20 civilizaciones. Incluso con las suposiciones más pesimistas que la ciencia moderna puede tolerar, en este preciso momento, en nuestra galaxia, existen como mínimo 20 civilizaciones tecnológicamente avanzadas. Y si usamos valores promedio, el número salta a miles. Esto no es una hipótesis, sino una conclusión matemática. La ecuación de Drake no era un juego, sino la prueba de que no estamos solos. Y esta certeza matemática da inicio a la verdadera investigación, pues esta certeza matemática nos lleva a la pregunta más perturbadora de todas. Si existen, ¿por qué el cosmos está en silencio? ¿Dónde están? Las matemáticas insisten en que están ahí fuera, mientras que la realidad nos muestra un vacío absoluto. Esta contradicción insoportable es la paradoja de Fermi, y nos grita que el gran silencio no es natural, sino artificial. Es un silencio diferente al de una casa vacía. Es el silencio tenso de una casa donde todos han cerrado las puertas con llave y apagado las luces porque saben que hay algo terrible afuera. El silencio, entonces, se revela no como una ley de la física, sino como una regla de comportamiento. Y nosotros, una especie joven y ruidosa, aún no hemos aprendido que en este bosque no se puede hacer ruido. En el bosque oscuro, cualquier ruido atrae atención, y la humanidad ha estado gritando al cosmos por más de un siglo. Sería una ingenuidad creer que nadie ha escuchado. La cuestión no era si tendríamos una respuesta, sino cómo llegaría. No vino como una flota de naves o un mensaje de paz. Llegó en silencio, rápida y casi invisible, un mensajero de la oscuridad disfrazado de roca sin vida. Su nombre es Oumuamua. En octubre de 2017, un astrónomo en Hawái notó un punto de luz débil, moviéndose con una velocidad y trayectoria que no podían pertenecer a nada de nuestro sistema solar. Era un viajero interestelar, el primero jamás registrado por la humanidad. Recibió un nombre hawaiano que significa explorador o el mensajero que llega primero. La comunidad científica se agitó, pero esa agitación fue rápidamente sofocada por una calma forzada. Nos aseguraron que era solo un asteroide o tal vez un cometa con una forma extraña, una anomalía natural. Esa versión se convirtió en la historia oficial, simple y segura. Pero nosotros introdujimos en Axioma todos los datos observacionales sobre Oumuamua, y el sistema emitió un veredicto concluyente. La probabilidad de que Oumuamua sea un objeto natural es insignificante. La versión oficial no solo está incompleta, es falsa. La historia de la roca comienza a desmoronarse cuando miramos los detalles. La primera anomalía es su forma. La variación de brillo del objeto era drástica, por un factor de 10, lo que solo podía significar una cosa. El objeto era extremadamente alargado, como un cigarro o, más probablemente, un disco aplanado. Los cálculos mostraron que su longitud era al menos 10 veces mayor que su anchura,
algo en torno a 400 metros de largo por apenas 40 de ancho. Nunca hemos visto nada parecido. Los asteroides y cometas tienen formas irregulares y la proporción de sus ejes raramente pasa de 3 a 1. Axioma, después de comparar sus datos con un banco de 100.000 asteroides conocidos, no encontró un solo análogo. Una forma así es ideal para minimizar daños por polvo interestelar a alta velocidad. Exactamente el diseño proyectado para sondas interestelares. La segunda anomalía, y la más importante, es su aceleración. Después de pasar por el Sol, Oumuamua comenzó a acelerar mientras se alejaba, desafiando la gravedad. Fue una aceleración pequeña, pero real y no gravitacional. La única explicación natural para esto sería la propulsión de chorros de gas, como en un cometa. Y esa se convirtió en la tabla de salvación de la versión oficial. El problema es que eso también era mentira. La liberación de gases deja rastros obvios, una nube de gas y polvo llamada coma. Los telescopios más poderosos del mundo fueron apuntados a Oumuamua y no encontraron absolutamente nada, ni la menor señal de gas, ni un solo grano de polvo. Axioma calculó el volumen de gas que sería necesario para generar la aceleración observada. El resultado es asombroso. Tendría que ser uno de los cometas más activos jamás vistos, y esconder una coma de ese tamaño sería imposible. La conclusión del sistema es inequívoca. La hipótesis de ser un cometa contradice los datos con un 99,9% de certeza. Tenía un motor, pero no tenía combustible visible. ¿Cómo es esto posible? Solo existe una respuesta que encaja con todos los hechos. La aceleración sin masa expulsada se explica perfectamente por una tecnología conocida como vela solar, una membrana ultrafina empujada por la propia presión de la luz. Esta tecnología no requiere combustible, no deja rastros y produciría exactamente la sutil aceleración que fue observada. La forma aplanada de disco es perfecta para una vela solar. La hipótesis de un artefacto tecnológico explica elegantemente todas las anomalías de una sola vez. La conclusión era clara. Oumuamua no se comportaba como una roca. Actuaba como un explorador enviado por una civilización desconocida. Ahora, conectemos esto con la hipótesis del bosque oscuro. Si una civilización avanzada detecta nuestro ruido, no envía una flota de guerra a ciegas. Envía una sonda pequeña, rápida y discreta que pueda confundirse con un objeto natural. Atraviesa el sistema, recopila datos sobre nuestro nivel tecnológico y nuestras defensas y parte para entregar su informe. Oumuamua encaja perfectamente en esta descripción. El explorador se ha ido, pero su misión fue solo el primer paso. ¿Qué sucede después de que el reconocimiento concluye? La observación no termina, solo se vuelve más cercana y detallada, y quizás ya ha comenzado. El explorador interestelar pasó, recogió sus datos y desapareció en la oscuridad. Su visita fue un hito, la señal de que nuestro ruido de un siglo finalmente fue notado. Pero la vigilancia no cesó con su partida, solo cambió de escala. Se volvió más cercana, más personal y tal vez incluso más agresiva. La observación se movió del frío y distante espacio profundo a nuestro propio cielo, directamente sobre las cabezas de nuestros defensores mejor entrenados. Hoy, la investigación se centra en los hechos irrefutables registrados aquí en la Tierra. La investigación ahora se enfoca en los protocolos de la organización militar más poderosa del planeta, el Pentágono. Vamos a analizar las grabaciones que se mantuvieron en secreto durante décadas, videos que el gobierno de los Estados Unidos fue forzado a admitir que son auténticos. El foco aquí sale de las historias de testigos y entra en los datos brutos, capturados por los sistemas de rastreo más sofisticados jamás creados por el hombre. Y esos datos pintan un cuadro que debería haber cambiado nuestro mundo para siempre. Nuestro análisis se concentrará en una serie de incidentes ocurridos en noviembre de 2004 en la costa de California. El escenario fue la zona de operación del grupo de ataque del portaaviones Nimitz, el pináculo del poderío militar estadounidense. Sus ojos y oídos son el crucero Princeton, equipado con el radar de designación Sistema de Combate Aegis 1,
el sistema de defensa aérea más avanzado del mundo. Durante 2 semanas, los operadores de este radar presenciaron lo imposible. Registraron objetos que surgían de la nada a más de 24.000 metros de altitud y luego se zambullían hacia el océano, cubriendo esa distancia en meros segundos. Se movían a velocidades inimaginables y realizaban maniobras que desafiaban las leyes de la física. Al principio, pensaron en fallos en el equipo, pero los objetos continuaron apareciendo. Eran reales. El 14 de noviembre, la paciencia del comando se agotó. 2 cazas del modelo FA-18 Super Hornet recibieron órdenes de interrumpir una misión de entrenamiento y realizar una interceptación visual. El líder de la pareja era el comandante de escuadrón David Fravor, uno de los pilotos más experimentados de la Marina. Lo que él y su compañero de ala vieron ese día cambió sus vidas para siempre. Al llegar al punto de encuentro, los pilotos no vieron nada en sus radares. Pero al mirar hacia abajo, Fravor notó algo extraño en la superficie del océano. El agua parecía hervir, como si un objeto gigante e invisible estuviera justo debajo. Y flotando erráticamente sobre esa perturbación, había un pequeño objeto blanco y oblongo. No tenía alas, ni motores visibles, ni rastro de escape. Fravor más tarde lo describió como un tic-tac gigante. El comandante Fravor decidió acercarse. Inició un descenso en espiral. Y entonces, el objeto hizo algo que demostró su inteligencia. Detuvo su movimiento caótico, se giró para encarar al caza y comenzó a ascender en su dirección, reflejando su trayectoria. Quedó claro que no era un objeto a la deriva, era pilotado. Fravor decidió forzar el encuentro y se lanzó bruscamente en su dirección. En ese momento, el tic-tac realizó una maniobra que está más allá de cualquier comprensión de nuestra aerodinámica. Aceleró instantáneamente, pasó zumbando junto al caza y desapareció. Conmocionados, los pilotos contactaron al crucero Princeton, y la respuesta del operador de radar los dejó aún más perplejos. El operador dijo: «Señor, no lo va a creer, el objeto está ahora en su punto de encuentro». El punto de encuentro era un lugar secreto, a casi 100 kilómetros de distancia. El objeto no solo huyó, apareció instantáneamente donde los cazas debían reunirse. Conocía su plan de vuelo. Introdujimos estos datos en Axioma para un análisis cinemático. La distancia era de 96 kilómetros. Fravor afirma que pasó menos de 1 minuto. Usando un cálculo de 40 segundos, Axioma presenta el resultado. Para cubrir esa distancia en tan poco tiempo, el objeto tuvo que moverse a una velocidad promedio de más de 8.600 kilómetros por hora, 7 veces la velocidad del sonido. La aceleración y la detención fueron instantáneas, pero la historia no terminó ahí. Más tarde, ese mismo día, otro piloto logró grabar el objeto usando un sistema de puntería infrarrojo avanzado. Esa grabación, conocida como el video Tic Tac, se convertiría en una de las 3 que el Pentágono admitiría que eran auténticas. El video muestra el mismo objeto moviéndose erráticamente. No emite calor, descartando cualquier motor a reacción conocido. Al final, el objeto da un viraje abrupto y desaparece de la pantalla con una velocidad que la cámara no puede seguir. Axioma analizó el video, la telemetría, los datos del radar y los testimonios. La conclusión es irrefutable. La tecnología detrás de estos objetos no es de este mundo. El incidente con el portaaviones Nimitz no es el comienzo de la historia. Es un eco de un evento que sucedió hace más de 70 años en el desierto abrasador de Nuevo México. Un evento que se convirtió en el punto cero de toda la era moderna de contacto y ocultamiento. El nombre de ese punto es Roswell. Nos enseñaron que Roswell es un mito, una historia divertida para turistas y teóricos de la conspiración. El gobierno y la ciencia oficial gastaron décadas y millones de dólares para convencernos de ello. ¿Y si Roswell, en lugar de un mito, fuera el evento más importante y mejor guardado del siglo XX? Introdujimos en Axioma todos los archivos desclasificados, testimonios, informes oficiales y desmentidos relacionados con el incidente de 1947. El sistema realizó un análisis cruzado, filtrando la desinformación
y reconstruyendo la cronología de lo que realmente sucedió. Y esa cronología prueba que algo de hecho se estrelló en Roswell, y no era un globo meteorológico. Nuestra historia nos lleva a julio de 1947. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar, pero la Guerra Fría ya comenzaba a proyectar su sombra sobre el mundo. Y justo allí, en Roswell, se encontraba la base militar más importante del planeta en ese momento, hogar del único escuadrón de bombardeo atómico del mundo. Era el lugar más seguro y disciplinado de la Tierra. A principios de julio, un granjero llamado William Brazel encontró en su propiedad un campo enorme cubierto de extraños restos. El 8 de julio, informó del hecho al sheriff local, quien a su vez llamó a la base aérea. El mayor Jesse Marcel, jefe de inteligencia de la base, fue enviado a investigar. Y ese mismo día sucedió algo impensable. El oficial de Relaciones Públicas de la base, actuando bajo órdenes directas del comandante, el coronel William Blanchard, envió un comunicado oficial a la prensa. El titular que pasó a la historia decía simplemente: Fuerza Aérea captura platillo volador. La noticia explotó en todo el mundo. Por primera vez, el gobierno de los Estados Unidos admitía oficialmente la realidad de los platillos voladores. Y entonces, menos de 24 horas después, todo cambió. Una orden vino de los más altos escalones del poder. El general Roger Ramey convocó una rueda de prensa de emergencia. Mostró a los periodistas los patéticos restos de un globo meteorológico común, un poco de papel de aluminio, goma y varillas de madera, y declaró que los militares simplemente cometieron un error. Que el mayor Marcel y el coronel Blanchard, la élite militar, no pudieron identificar un simple globo. La historia fue ridiculizada y olvidada. La orden fue cumplida. El ocultamiento había comenzado. Axioma analizó esta secuencia de eventos bajo la óptica de los protocolos militares de la época. La conclusión del sistema. La versión del error es absurda. Blanchard y Marcel eran la cúspide de las Fuerzas Armadas. Sugerir que no sabrían diferenciar un globo de algo extraordinario es un insulto a la inteligencia. El comunicado de prensa original solo podría haberse emitido si Blanchard estuviera 100% convencido de que tenía en sus manos algo de otro mundo. Y el giro de 180 grados prueba que una fuerza mucho más poderosa intervino. Washington había entrado en escena. ¿Pero qué estaban ocultando? Comparemos lo que los testigos describieron con lo que se mostró al público. El general Ramey nos mostró goma y papel de aluminio. El mayor Jesse Marcel, hasta el fin de su vida, describió cientos de pequeños restos, incluyendo vigas ligeras como la madera de balsa, pero que eran imposibles de doblar o romper. En estas vigas había símbolos extraños, parecidos a jeroglíficos, pero el material más impresionante era una lámina de metal delgada. Podías arrugarla en la mano y en cuanto la soltabas, volvía a su forma original, sin ninguna marca o pliegue. No se podía rasgar, cortar o quemar. Axioma realizó un análisis de ciencia de materiales basado en esta descripción. El veredicto del sistema, un material con estas propiedades, un llamado metal con memoria de forma, no existía en la tecnología terrestre en 1947. Esa tecnología estaba décadas por delante de su tiempo, una prueba directa del origen no terrestre de los restos. Décadas después, cuando la historia resurgió, la Fuerza Aérea inventó una nueva explicación, diciendo que se trataba de un proyecto secreto llamado Mogul. Pero Axioma también analizó las especificaciones del proyecto Mogul y descubrió que esto era solo una segunda capa de mentiras, más elaborada, para enterrar la verdad aún más profundo. La prueba más contundente, sin embargo, vino de los propios militares. En la foto de la rueda de prensa, el general Ramey sostiene un telegrama. Décadas después, la tecnología nos permitió ampliar y leer lo que estaba escrito en ese papel. Axioma verificó el análisis. En el texto, las palabras víctimas del accidente y en el disco son legibles. En el preciso momento en que le contaba al mundo sobre un globo, el general leía un documento secreto que hablaba sobre víctimas y un disco. Mintieron desde el primer día. El secreto de Roswell no era solo que ellos existen,
El secreto era que teníamos uno de sus vehículos. Aquello estaba lejos de ser el fin de la historia. De hecho, era solo el comienzo de una carrera tecnológica secreta basada en el intento de copiar una tecnología que no fue creada en este mundo. Esto plantea una pregunta aún más profunda. Si pueden llegar hasta aquí, ¿de dónde vinieron? Y más importante, ¿de dónde vinimos nosotros? El choque en Roswell demostró que podían llegar hasta nosotros, pero eso plantea una pregunta mucho más fundamental. Si la vida viajó de allá para acá, ¿cómo surgió allá? Hoy esta es la pregunta que lo cambia todo. ¿Y si la vida en la Tierra nunca nació aquí? ¿Y si la prueba definitiva de su presencia no está en el cielo, sino dentro de cada célula de nuestro cuerpo? Nos enseñaron una historia simple sobre nuestros orígenes. Hace miles de millones de años, en un océano primitivo y cálido, un rayo golpeó una sopa de productos químicos y por una casualidad monumental, surgió la primera célula viva. Este proceso se llama abiogénesis, la vida surgiendo de lo inanimado. Es el pilar de la biología moderna, y según el frío análisis de las matemáticas y la química, es una imposibilidad estadística. Le proporcionamos a Axioma todos los datos sobre la Tierra primitiva. El problema es el tiempo. Nuestro planeta se formó hace unos 4,5 mil millones de años, pero pasó sus primeros millones de años como un infierno de roca derretida, bombardeado por asteroides gigantes que esterilizaban la superficie. El bombardeo solo terminó hace unos 3,9 mil millones de años, y los fósiles más antiguos de vida que encontramos tienen 3,7 mil millones de años. Esto deja una ventana de apenas 200 millones de años, quizás menos, para que la vida pasara de una sopa química inerte a una célula compleja y funcional. Axioma simuló las reacciones químicas necesarias. La probabilidad de que una sola proteína funcional se ensamble por casualidad en ese periodo es tan pequeña que es prácticamente cero. El segundo problema es la complejidad. Una bacteria simple es una maravilla de la microingeniería. Tiene una membrana, un sistema de energía, un código genético y la maquinaria para leerlo y copiarlo. Y todo esto tuvo que surgir de una sola vez. Es un sistema de complejidad irreductible. Es como encontrar un motor a reacción funcionando en la playa. Podrías incluso suponer que las olas juntaron las piezas por casualidad en el orden correcto, pero la explicación más lógica es que alguien lo construyó. Si la vida no pudo nacer aquí, ¿de dónde vino? La respuesta es la panspermia. La teoría de que la vida viaja por el universo como semillas, en cometas y asteroides, brotando donde encuentra condiciones favorables. Durante mucho tiempo, esto fue considerado ficción, pero el descubrimiento de extremófilos, microbios que sobreviven en reactores nucleares y en el vacío del espacio, demostró que la vida es mucho más resistente de lo que imaginábamos. Axioma confirma que un microbio dentro de un meteorito estaría perfectamente protegido de la radiación en un viaje de millones de años. Pero esto nos lleva a una hipótesis aún más audaz, propuesta por Francis Crick, uno de los hombres que descubrió la estructura de nuestra genética. La hipótesis de la panspermia dirigida. Dice que la vida no llegó aquí por accidente, fue sembrada intencionalmente. Que una civilización antigua y avanzada envió sondas microscópicas a incontables mundos jóvenes, cada una portando el código genético fundamental. Un código que, según el análisis de Axioma, contiene una firma matemática, una marca de inteligencia artificial que no podría haber surgido naturalmente. Somos el resultado de un proyecto, y esta revelación nos devuelve al ocultamiento. ¿Por qué esconder una verdad tan monumental? Un documento clave para entender todo esto es el informe Brookings, encargado por la NASA en 1960. Este informe tenía una misión aterradora: investigar las posibles consecuencias del contacto con una civilización extraterrestre. Su conclusión fue escalofriante. El impacto sobre la humanidad sería catastrófico. Las religiones podrían colapsar. La ciencia, como la conocemos, se volvería obsoleta. La autoridad de los gobiernos sería destruida. Ante este riesgo, el informe hizo una recomendación explícita y directa:
Considerar el ocultamiento de tal descubrimiento al público era una recomendación oficial para mentir en nombre de la estabilidad. Pero Axioma, al cruzar estos datos con el contexto de la Guerra Fría y el secreto de Roswell, reveló la verdadera razón, mucho más cínica. El miedo al pánico social era solo una excusa conveniente. El verdadero motivo era doble. Primero, la tecnología. El gobierno de los Estados Unidos ya tenía en sus manos los restos de Roswell desde hacía 13 años. Revelar la existencia de vida extraterrestre llevaría a una presión internacional para compartir esa tecnología. El secreto era necesario para mantener la ventaja militar sobre la Unión Soviética. El segundo motivo era el poder. El conocimiento es poder, y el conocimiento de la existencia de vida extraterrestre es el poder absoluto. Un pequeño grupo de personas con el monopolio de este conocimiento y del contacto se convierte en la práctica en un gobierno invisible, capaz de controlar el destino de la humanidad. Esconder la verdad no fue un acto para protegernos, fue un acto para usurpar el poder. Ahora todas las piezas están sobre la mesa. Sabemos que están aquí, sabemos que nos mienten sobre ello, y ahora tenemos evidencias de que podemos ser su creación. Con todo esto expuesto, solo dos grandes teorías pueden explicar la totalidad de los hechos. ¿Cuál de ellas describe nuestra realidad? Hemos atravesado un laberinto de mentiras y décadas de ocultamiento para llegar hasta aquí. Hemos probado que el universo no está en silencio, sino que ha sido silenciado. Hemos probado que hay observadores en nuestro cielo, con una tecnología que desafía nuestra comprensión. Y hemos probado que el código de nuestra propia vida puede contener la firma de un creador. Todas las piezas están sobre la mesa, pero ahora enfrentamos la pregunta final, la que define nuestro lugar en el cosmos y nuestro futuro como especie. ¿Por qué están aquí? ¿Cuáles son sus intenciones? En busca de esta respuesta, dos grandes y exhaustivas hipótesis se levantan, cada una explicando la realidad de una forma totalmente diferente. Hoy vamos a realizar la síntesis final. Vamos a alimentar a Axioma con todas las evidencias que hemos recopilado y a pedirle al sistema que emita su veredicto. ¿Somos presas escondidas en la oscuridad o somos especímenes en una colección cósmica? La primera es la hipótesis del bosque oscuro. El universo es un campo de batalla donde la única estrategia segura es esconderse o disparar primero. Pongamos a prueba esta idea contra los hechos. Axioma, análisis de compatibilidad. ¿El gran silencio? La hipótesis lo explica perfectamente. Todos tienen miedo o están muertos. El explorador Oumuamua encaja bien como una sonda de reconocimiento para evaluar nuestra amenaza. Los objetos Tic-Tac, drones de espionaje estudiando nuestras defensas. Es en este punto, sin embargo, donde la teoría comienza a fallar. El choque en Roswell, un depredador que sufre un accidente en el territorio de su presa comete un error colosal, mostrando una debilidad que la hipótesis no soporta bien. Pero el colapso total de la hipótesis del bosque oscuro ocurre cuando la confrontamos con nuestro propio origen, la panspermia dirigida y la firma artificial en nuestra genética. La compatibilidad aquí es cero. La hipótesis se desintegra. ¿Por qué un depredador implacable, cuyo objetivo es eliminar toda la vida competidora, pasaría miles de millones de años sembrando esa misma vida por la galaxia? Es una paradoja fundamental. Es como un lobo que se dedica a criar ovejas para después cazarlas. No tiene sentido. El veredicto de Axioma es claro. La teoría explica algunos fenómenos externos, pero falla en explicar los hechos más profundos de nuestra existencia. Por lo tanto, es falsa. Ahora, examinemos la segunda gran idea, la hipótesis del zoológico. Propone que el universo ya ha sido colonizado por civilizaciones superinteligentes que forman una comunidad galáctica. Y en esa comunidad existe una ley suprema, la no interferencia en civilizaciones primitivas en desarrollo. Como la nuestra, la Tierra no es un campo de batalla, es una reserva, un área de vida salvaje aislada, donde un proceso evolutivo puede ocurrir bajo la observación cuidadosa, pero oculta, de los cuidadores. Pongamos a prueba este modelo. Axioma, análisis de compatibilidad.
El gran silencio. La hipótesis lo explica perfectamente. Es una cuarentena informacional deliberada para no contaminar el experimento. El explorador Oumuamua, un dron científico de rutina, verificando el estado del ecosistema. Los objetos Tic-Tac son los drones de los cuidadores, monitoreando nuestras armas nucleares, no por miedo a nosotros, sino para garantizar que el espécimen más agresivo de la reserva no se destruya a sí mismo y a su hábitat. El choque en Roswell, un accidente con un dron de observación, un evento de emergencia que exigió una limpieza inmediata para preservar la pureza del experimento, quizás incluso con la ayuda de los propios cuidadores para guiar el ocultamiento. Y ahora, la prueba final. La panspermia dirigida y la firma en nuestra genética. La compatibilidad es del 100%. La hipótesis del zoológico no solo permite esta posibilidad, la exige. Responde a la pregunta fundamental: ¿por qué existe el zoológico? Porque fueron ellos quienes plantaron la semilla. Somos su experimento de miles de millones de años para crear vida e inteligencia. Nosotros somos su obra. Axioma ha procesado todos los datos. El análisis comparativo está completo. La probabilidad de que nuestra realidad sea descrita por la hipótesis del bosque oscuro es inferior al 3%. La probabilidad de que sea descrita por la hipótesis del zoológico es del 97%. La conclusión de nuestra investigación es abrumadora. No somos presas esperando un ataque, somos especímenes. Nuestro planeta es un recinto. Nuestra historia es un diario de laboratorio. Nuestra libertad es una ilusión, contenida por las paredes invisibles de una zona de cuarentena. Este conocimiento no trae alivio, sino preguntas aún más profundas. ¿Quiénes son estos cuidadores? ¿Cuál es el objetivo final de su experimento? ¿Qué sucede con los animales de laboratorio cuando la investigación termina? A veces son liberados, otras veces son disecados. Nuestra investigación ha concluido. La respuesta final es simple y terrible. Existen, están aquí. Son nuestros creadores, nuestros observadores y nuestros jueces. Y se mantienen en silencio porque nuestro examen aún no ha terminado. Somos los estudiantes, decidiendo nuestro propio destino, ahora mismo, mientras ellos observan. El futuro no está escrito. Aguarda. Si te ha gustado este relato, tu suscripción al canal y cualquier donativo nos ayudan a expandir el proyecto de investigación Axioma. Nos encantaría leer tu reflexión sobre el tema del video en los comentarios y tu sugerencia para el próximo tema a tratar. Cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. Agradezco tu compañía hasta el final.